a comenzar el estudio de una ciencia tenemos que definirla, es decir, saber de qué trata, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, etimológicamente la palabra psicología viene del griego psiqui, que es alma, y logos, que es tratado o estudio, es decir, que sería el estudio del alma. A lo largo de la historia y el desarrollo propio de la psicología, el objeto de estudio se ha ido modificando. Comenzamos por allá en la antigua Grecia como el estudio del alma, un poco rama de la filosofía, luego fue cambiando la conciencia, los fenómenos mentales, la conducta observable. Y ahora en la actualidad estamos hablando de que el objeto formal de la psicología es la conducta del hombre, ¿sí? Es decir, que la psicología es la ciencia que estudia la conducta del hombre, entendida como toda operación mental, corporal, objetiva, subjetiva, consciente o inconsciente que se da a un nivel suprabiológico, es decir, que si bien la conducta necesita de la biología, no está limitada a ella, ¿sí? Y no se puede explicar plenamente por ella. Bueno, como bien sabemos, no somos los mismos a los 5 años, a los 15, a los 35. ¿Por qué cambiamos? ¿Qué implica ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay reglas? ¿Hay un orden determinado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se actúa en las diferentes etapas de la vida? ¿No? Estas son algunas de las preguntas que intenta responder la psicología evolutiva, ¿sí? La psicología evolutiva o del desarrollo, o ustedes que estudian inglés se la conoce como Developmental Psychology, es una rama de la psicología que se encarga de estudiar los cambios y las transformaciones que experimenta el sujeto a lo largo de su vida, es decir, desde la concepción hasta la muerte. Los procesos de desarrollo son procesos complejos y si bien cuando nacemos predominantemente ligados a la biología, vamos a ir estudiando que a través de diferentes procesos a lo largo de esta materia vamos a ir estudiando estos procesos que nos llevan a constituirnos como sujetos de la cultura. Y si bien obviamente hay que resaltar que nacemos inmersos en una cultura y que esta cultura nos antecede. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un calendario madurativo, pero este calendario madurativo se entrecruza y está atravesado por diferentes variables, como por ejemplo el momento histórico del sujeto, el contexto sociocultural, la familia en la que nace, las interacciones, los rasgos y características propias de cada individuo. Por otro lado, tenemos hechos psicológicos que están ligados predominantemente a la cultura y que estos tienen un carácter normativo, es decir, son universales, son propios de la especie humana. Y por otro lado tenemos cambios o hechos psicológicos que están ligados a la cultura y que por lo tanto no son normativos, sino que son normativos propios de la cultura en la que están inscritos. Por ejemplo, cuando a un bebé le salen los dientes, hay mucha agresividad, ¿no? Y lo vamos a ver mordiendo, con mucha agresión. Este periodo es propio de toda la especie humana. A toda la especie humana le salen los dientes, ¿no? Pero, por ejemplo, el relato que hay de la avenida del ratón Pérez cuando se cae un diente, es propia de alguna, o la helada de los dientes, es propia de alguna cultura y no de otra, ¿sí? Entonces hay hechos culturales, hay hechos propios de inclusive de la cultura familiar del sujeto. Es decir, que los procesos de desarrollo, si bien hablamos de generalidades, hay que tener en cuenta que cada proceso es único. Y a la vez vamos a hablar en la psicología evolutiva no de edades concretas, sino
de periodos o etapas propias del desarrollo, que tienen una base en la maduración biológica. Vamos a ver que tenemos la fase prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Pero vamos a ver a veces que hay algunos autores que, por ejemplo, consideran a la juventud dentro de la adultez o que hablan de pubertad y adolescencia. Es decir, esto va a ir variando de autor en autor y a la vez lo que van a ir variando son las edades, ¿no? Estas edades que salen acá no son concretas, sino que, bueno, van variando, son relativas, digamos, tienen un carácter más o menos ilustrativo. Lo que sí no varía es la secuencia en la que se recorre la maduración, ¿sí? No podemos ser adolescentes antes de ser niños. Por lo tanto, digamos, si bien todos nosotros vamos a ir teniendo una secuencia madurativa similar, este recorrido es un proceso único y singular de cada sujeto.